Capítulo 33. Geerps. El mes de agosto estaba ahí. Julián contactó con un arquitecto para la remodelación de la propiedad recientemente adquirida. Con permiso de los dos ancianos, invadieron su casa en 2 ocasiones para tomar medidas y comprobar diferentes aspectos necesarios para una remodelación de esa envergadura. La propiedad ya figuraba a su nombre, pero acordaron en dejar la finca a finales de agosto, tras pasar toda la familia las vacaciones. Conscientes que podían ir cuando quisieran, pues les reservaba 3 habitaciones para ellos cuando llegaran, ya que el matrimonio tenía un hijo un año mayor que Andrea, también estudiante de medicina. La parte de la cabaña con un interés especial, era la torre. Tenía planificado quitar la terraza para sustituirla por una gran bóveda acristalada, donde se instalaría el despacho, una habitación y un aseo con hidromasaje. Las otras 4 habitaciones de la primera planta, solo las retocaría para modernizarlas algo y añadiría un baño más. En el bajo todo seguiría igual, salvo una mano de pintura y algunos retoques. Como en la parte trasera de la casa había un claro, justo donde se encontraba un hangar, pensó construir un pequeño pasillo acristalado y sustituir el hangar por una piscina cubierta y un garaje cerrado. Luego otra de sus intenciones pasaba por realizar una profunda limpieza de todo el terreno sin tocar las plantas autóctonas, para dejar la parcela como un hermoso jardín de vegetación propia de la región. En las palmeras de la playa acoplaría unas cuantas hamacas de cuerda con estuche incorporado, para guardarlas mientras no se usaran. Todo estaba estudiado hasta el mínimo detalle y pensaba tener su casa donde poder aislarse del resto del mundo y seguir con los objetivos que se había marcado. Andrea andaba ensimismada con la medicina natural y en su habitación se había montado un auténtico laboratorio. Maureen y Roberto le ayudaban a la recopilación de hojas y tallos para su estudio e investigación. Justo un día antes de la llegada de la familia holandesa, Julián le había comprado una casa móvil y la instalaron junto a la cabaña, donde amén de un dormitorio, un despacho, una pequeña cocina, un comedor salón y un servicio, que ocupaba la mitad de la vivienda, instaló un laboratorio en la otra mitad con todos los utensilios necesarios para la investigación. Cuando Andrea se vio aquello chillaba como un congo, entraba en la casa, salía con el primero que se cruzaba, se abrazaba para nuevamente entrar y volver a salir. Maureen se quedó boquiabierta, allí se podía disfrutar de lo lindo. Cuando en una de sus salidas y entradas se topó con Julián, se lanzó a sus brazos como una chiquilla, chillaba, reía, lloraba de emoción. Calmada un poco volvió a entrar con su amiga y fueron investigando cada rincón de aquella casa. Al salir llegaban los abuelos y de nuevo a sus brazos para mostrar su alegría. Tomó de la mano a su amiga y a la carrera subieron a su cuarto para desmontar todo lo que tenía allí y llevarlo al laboratorio. 2 empleados de la casa le llevaron la nevera donde guardaba hojas y tallos para que no se secaran en demasía. Entre ella y Maureen fueron llevando cajas hasta dejar la habitación para lo que era. Se pasó todo el día en el laboratorio, tanto ella como su amiga, y ni se acordaron de comer a pesar de las reiteradas llamadas de su abuela, de su abuelo y del mismo Julián. En la tarde solo se quedaron ellas, organizando el laboratorio. Los abuelos se fueron a la finca y Julián se pasó por el centro deportivo para dar un vistazo y trabajar un poco con el grupo de chiquillos y chiquillas. Todos iban con sus flamantes equipajes. Unos del Barça, otros de Real Madrid, pero a pesar de ello no había rivalidad entre ellos. Había finalizado su entrenamiento, entró en el despacho y se conectó a internet para leer noticias, el correo y enviar su artículo al periódico, como tenía costumbre semanalmente. Mientras los críos se aseaban y vestían para regresar a casa, cenar y acostarse. De pronto, al alzar la vista, al otro lado de la mesa y del monitor, una pequeña de unos 5 años. Morena como la arena de limón y unos ojos negros como el carbón, redondos y ocupando casi todo el chupado rostro. Se sorprendió, pues no la había oído entrar. Se quedó mirándole mientras sus comisuras esbozaban una sonrisa llena de ternura, de cariño, de cercanía hacia ese pequeño ser. Permaneció callado esperando al más puro estilo Bribri que ella rompiera el silencio del despacho. Por fin la niña sonrió y soltó 2 palabras. ¿Lo curará? Estupefacto en su sillón, no entendía nada. Iba a preguntarle de qué se trataba cuando una joven, no llegaría a los 28 años, con seguridad la madre de la criatura, entró recriminando a la pequeña.
Marta Elena, deje al señor, está muy ocupado. Julián rogó a la señora que tomara asiento. Él se había puesto en pie, rodeó la mesa y tomando a la niña en brazos la sentó junto a su madre en el otro sillón. ¿Qué desean tomar? Ante las reiteradas negativas, Julián fue a la nevera del despacho y sacó unas aceitunas, fiambre, unas cervecitas y un refresco de naranja y de limón. Luego unas pastas y unos dulces. Los colocó sobre su mesa retirando la pantalla y arrimando la silla de la niña, le invitó a coger lo que le apeteciera. Lo primero que ese microbio hizo fue, en un papel lleno de porquería y doblado hasta el derrumbe, comenzó a colocar varios de los alimentos que le ofrecía. Su madre le recriminó una vez más y la niña con su espontaneidad replicó: son para papá y mis hermanitos. Julián a punto estuvo de liberar alguna lágrima que otra. Esa criatura debía tener un hambre increíble y lo primero que pensó fue en los que no estaban allí. Se volvió a levantar, tomó a la niña en brazos y mientras le abrazaba con la ternura de un abuelo le comentó: no te preocupes, os mandaré una buena cesta con todo lo que más les guste a tus hermanitos y a tu papá. De nuevo aquel renacuajo volvió a paralizarlo. Prefiero que cure a mi papá. Tuvo que sacar el pañuelo y con disimulo enjugar unas lágrimas. Mientras la niña comía, tras convencerle, los dos adultos platicaron sobre el asunto. Su marido no podía trabajar por una enfermedad muy grave y no tenían cobertura médica. Los únicos ingresos los aportaba el padre y ahora andaban sin nada. Hasta el hermanito que iba al centro deportivo a jugar fútbol se desprendió de los dos equipajes que les habían regalado en el trofeo para conseguir algo de comida esos días. Julián se enfadó con aquella mujer. Él estaba allí para ayudar en lo que pudiera a todos sus alumnos y tenía que haber acudido antes. De inmediato puso en marcha la ayuda a esa familia. Les llevó comida y en su propio coche llevó al padre, en compañía de su mujer, a un hospital de San José, donde le atendieron haciéndose Julián cargo de cualquier necesidad del paciente. Al día siguiente reunió a todos los familiares de los muchachos y muchachas que iban a jugar y les planteó claramente que ante cualquier problema de la índole que fuera acudieran al centro deportivo donde les atenderían y tratarían de solucionar el problema. Pronto se encontró con la falta de trabajo para un buen número de familiares de aquellas criaturas. Se puso a trabajar codo con el abuelo y los adultos de aquellas familias con problemas laborales. Crearon una cooperativa agrícola e iniciaron la compra para su explotación de varios terrenos. En un principio no daba para muchos, el trabajo era duro. Pero Julián durante el siguiente año desvió sus ganancias de la empresa hispano-costarricense, que antes revertía para imprevistos, a la ayuda a la cooperativa. No comprometía patrimonio y ayudaba a esas familias. El segundo día de estancia, de la familia holandesa al completo, los abuelos organizaron una gran comida en la finca para conocerse. Allí se juntaron, los abuelos de Andrea, su padre, su madre adoptiva, sus hermanos Roberto y 6 bichillos más, Maureen y Julián. Por los holandeses, los dos abuelos, su hijo, la esposa de este y Greet, el hijo de la pareja, al que le acompañaban 2 compañeros de estudio. Cuando Andrea y Greet cruzaron su mirada, algo saltó entre los dos. Se sentaron juntos en la mesa y terminaron los primeros para perderse en el laboratorio. Era un enamorado de la medicina natural. Sus amigos preguntaron por él al finalizar la comida y Julián les acompañó hasta la casa de la playa, donde estaba convencido que lo encontrarían en compañía de Andrea. Maureen se apuntó en compañía de Roberto y llamó a 2 compañeras de facultad a pasar esos días por Puerto Viejo, invitados por ella para formar un grupo y salir juntos esas noches. Efectivamente los sorprendieron enfrascados en el laboratorio. Estaban de vacaciones y debía olvidarse de estudios, pero Greet no podía desperdiciar esa oportunidad que le ofrecían. Optando por seguir encerrados entre aquellas 4 paredes. Las otras 3 parejas los dejaron por imposibles. Anduvieron hasta Puerto Viejo a tomar unas copas, regresando algo tocaditos por el alcohol. Caminaban con el calzado en la mano, refrescando sus pies con el venir y devenir de las olas. La luna les proporcionaba esa luz tenue, pero perfecta para pasear, distinguiendo objetos y personas. Fueron las amigas de Maureen quienes, sin previo aviso, mientras se despojaban de la ropa, invitaban a entrar al agua, aseverando que el que se quedara en la playa era un cobarde.
No se lo pensaron sus compañeros e imitando a sus amigas se introdujeron en la mar. Roberto y Maureen se miraron, sonrieron y desprendiéndose de sus ropas se adentraron con el grupo. Se bañaban a una distancia prudencial, el mar parecía esa noche una balsa. A los 10 minutos de haber entrado en el agua Julián paseaba por la playa meditabundo, cuando primero un zapato, luego unos pantalones, una blusa, una prenda íntima de mujer, otra de hombre. Fue recogiéndolas para colocarlas, tras sacudirlas de arena, sobre la maleza. Miró y al observar al grupo sonrió, para proseguir con su meditación. Se había separado unos 500 metros de donde dejó las ropas cuando la magia del Caribe y los recuerdos le bloquearon. De nuevo el silencio, de nuevo la oscuridad, de nuevo ella frente a él. Pensó en extender sus brazos y abrazarle, pero el temor que desapareciera se lo impidió. Ya le había ocurrido otras veces cuando se precipitaba y trataba de atraparle. Tan hermosa, tan magistral, tan dulce, tan llena de vida. De nuevo el recuerdo de aquel verano, de aquel tiempo vivido con una intensidad difícil de explicar. Contemplaba con veneración aquel rostro que le enamoraba hasta la médula de sus huesos, llegando a su mente aquella maldita enfermedad que se la llevó y aunque intentó disiparla de su mente, no lo logró. Le sonreía porque le estaba leyendo su mente para transmitirle que su amor mitigaba cualquier sufrimiento. Fue ella quien se abalanzó sobre él, le abrazaba, le acariciaba, entregándole ese premio Nobel que solicitaba 1000 veces al día. Sintió su química, su saliva, su lengua jugando y provocando la secreción de todas las glándulas salivares. Saboreando la miel de sus besos. Era real, pero de no ser lo mejor no darse cuenta de ello. El aire le faltaba, su corazón desorbitado, derramaba unas lágrimas de una felicidad indescriptible. Enredado en ella perdió la sensación del tiempo, del lugar. Abrazados se dejaron caer sobre la arena, mientras las olas los bañaba. Sus ropas volvían a evaporarse y de nuevo el calor de sus cuerpos desnudos se mezclaba, se enredaban. Se levantó del suelo, estaba completamente desnudo y sus ropas sobre la arena empapadas de ese barrillo de arena y agua. Había desaparecido. Recobró los sonidos, los colores y la luz tenue. Sacudió sus ropas, las enjuagó con el agua y empapadas se las colocó para regresar a la cabaña. Al pasar de nuevo por donde había recogido la ropa, se encontró con el grupo que finalizaban la recogida y se disponían a regresar. Al verlo empapado, alegó que se cayó al agua, sin dar ningún otro tipo de explicación. Sonrieron y mientras se iba directo a su habitación el grupo se acercó a la casa portátil. No se equivocaban, aquellos locos de la ciencia seguían enfrascados allí. No habían cenado optando por salir con el grupo y preparar la cena. Todos colaboraron, mientras unos ponían la mesa otros pelaban cebollas, patatas o batían huevos. El turno de las ensaladas se inició al ir a cuajar las tortillas. Estaban enfrascados en la preparación cuando Andrea, que previamente había preguntado por Julián, al recibir la aclaración y el incidente que sufrió, no lo dudó y fue a buscarlo. Subió a su habitación, llamó a la puerta y al no recibir contestación abrió. Pronto se dio cuenta que se encontraba en el baño. De nuevo unos leves toques en la puerta y se encontró con él que portaba un pantalón corto, que solía utilizar para dormir, en zapatillas y el torso desnudo, mientras la espuma cubría su rostro con el propósito de darse un buen afeitado. Sonrieron y de inmediato ella recogió las ropas empapadas, no sin sus protestas asegurando que ya lo haría él. Pero no hizo caso a su petición y dándole un beso en la mejilla abandonó el aseo. Previamente le confirmó que lo esperaban para cenar. Bajó, depositó las ropas en una gaveta llena de agua, enjuagó prenda por prenda en la pila, dejándola con un poco de detergente para cuando el servicio viniera por la mañana concluyeran tendiéndolas o poniéndolas en la secadora. En el pórtico inferior cenaron en armonía. Estando en la sobremesa llegaron de cenar la familia. Los 4 abuelos y los 2 matrimonios. Se habían acercado a Máxima a degustar unas buenas fuentes de marisco y le confesaron que le estuvieron buscando. Pero desistieron al final porque se les hacía de noche y se fueron sin él. Alegó que no había cenado nada mal y en compañía de esa juventud. Tal vez se le pegara un poco de esa enfermedad. Sonrieron, acercaron sillas y compartieron la sobremesa con aquel ramillete de juventud. Andrea y Greet se levantaron para preparar café, mientras que Maureen y Roberto lo hacían para buscar cucharillas, azúcar, alguna pasta, con algún vino dulce para acompañar.
Los abuelos de Greet prefirieron té y de inmediato se pusieron manos a la obra. Poco a poco aquella sobremesa fue menguando, unos se recogían en la otra cabaña, mientras que otros en coche abandonaban para ir a sus respectivas viviendas. Julián se ofreció a llevar a las jovencitas, pero se quedaban esos días con Maureen y Andrea en casa. Se subió a la habitación y se acostó, quedando a los pocos minutos completamente dormido. Lo pudo comprobar Andrea, ya que subió a la habitación para comentarle que ellos se iban a dar una vuelta por la playa, por si le apetecía ir con ella y Greet. Pero como lo vio durmiendo tan profundamente optó por no molestarle. Los amigos de Greet ya se habían ido con sus padres y las amigas de Maureen descansaban repartidas entre la otra cabaña y la casa móvil, donde Andrea tenía su laboratorio. Como uno de los dos tendría que regresar solo a casa, optaron dar un paseo por la playa y él se quedaría en el porche superior en una de las hamacas. Aquel joven holandés se había quedado prendado de Andrea y su mirar y su atención revelaban a las claras su encandilamiento por la joven. A ella también le había hecho gracia aquel muchacho. Y el paseo, que se inició con un caminar, pausado y separados por unos centímetros, poco a poco la distancia se fue reduciendo y sus manos contactaban con pequeños roces hasta que sus meñiques se enredaron. Luego los anulares, el corazón, el índice y por último el pulgar. Abarcando la mano de uno a la del otro. No llevaban 2 pasos con sus manos entrelazadas y en aquella estampa romántica, del Caribe, las estrellas y una luna llena, les invitó a detenerse, dar un giro de 90 grados hacia su pareja y fundirse en un tierno beso. A continuación caminaban abrazados, ella abarcando su cintura y reclinando su cabeza en el costado, pues era demasiado alto como para apoyarlo en el hombro, mientras él abarcaba su espalda a la altura de sus hombros.